Hola, ¿cómo están queridos estudiantes? En la clase de hoy vamos a hablar sobre los paradigmas criminológicos que explican por qué una persona delinque. Ya hemos visto cuáles son las características psíquicas, cuáles son las características, hablando de las características genéticas, también ya hemos visto cuáles son las características socioculturales, que son las adquiridas, eh, que tienen que ver o que se conjuntan para que una persona cometa un delito. También ya hemos analizado cuáles son los tipos incluidos dentro de los conceptos para hacer la perfilación criminológica. Incluso hemos visto los modelos de riesgo en los que se dice cómo confluyen justo estas características psicosociales en las personas que hacen que delincan. Sin embargo, también es necesario que analicemos cómo se han dado estos paradigmas en la historia. Sabemos que un paradigma es una idea que está establecida a partir de las cuales en una época determinada una sociedad explica un determinado fenómeno. Entonces, es importante analizar cómo se han ido dando en el tiempo, porque tenemos que recordar que los principios básicos de la criminología, o más bien no los principios básicos, el objeto de la criminología sería prevenir los delitos, ¿no? Aunque ya hemos platicado bastante que en México la perfilación criminológica no tiene todavía este aspecto, sino que se ocupa hasta que una persona es condenada y se interna en un centro penitenciario, y se hace con la finalidad de establecer a los presos por grados de criminalidad, lo cual, como hemos sostenido, no ayuda mucho en la prevención del delito. Sin embargo, esto es para lo que apunta la perfilación criminal, y por eso es necesario saber cómo se fueron formando estas teorías científicas, por cierto, y que nos ayudan a entender qué es lo que necesitaríamos hoy en día, ¿no? Yo quiero resaltar que siempre a la innovación se le da un sello que tiene que ver con realizar cambios que no se hayan hecho en el pasado. Sin embargo, la innovación también debe de tener un tinte no solo de introducir ideas nuevas, sino de recuperar aquello que servía en el pasado y que se ha dejado atrás y justamente podemos retomar. Entonces, bueno, la criminología, pues, hablando en este rango científico, pues podemos considerar que es de relativa autonomía e independencia, pues tiene pues una historia muy corta si se aparta de los primeros estudios científicos de Lombroso, que fueron en 1870, sobre los rasgos antropológicos de los criminales. En cambio, si partimos o si consideramos que la criminología comenzó con los estudios estadísticos sociales de Gary y de Quetelet en las primeras décadas del siglo XIX, y a lo mejor señalan algunos criminólogos que quizás antes, ¿no? Aún de los propios clásicos, conforme a las concepciones de Bonesana, del Marqués de Beccaria, de Howard Benham y de Uribe o Hummel, entre otros, podría también afirmarse que la criminología ha estado presente desde hace mucho tiempo, aunque careciera de este rigor científico, ¿no? Y también señalan que esto podríamos advertirlo desde la Ilustración. Entonces, pues, sostienen pues que podemos retroceder al siglo XV para constatar los procesos penales y estos mecanismos de estigmatización criminal que ya existían. Entonces, bueno, comencemos por analizar los antiguos paradigmas de la criminología. Digamos que los llamados clásicos no se abocaron plenamente a lo que consideramos hoy como la criminología. E incluso se dice que en realidad fueron denominados así y vistos por una escuela de terceros, dado que ellos mismos nunca se reconocieron como tales, y además tampoco se enteraron de que se habían agrupado dentro de esta categoría de criminólogos. Y que esto pues es un hecho fehacientemente constatado, pues dentro de ellos había marcadas diferencias. Entonces no se puede considerar que todos pertenecieran a una misma corriente filosófica, por cierto.
que es algo que vamos a ir platicando en esta clase, pero que los unía o que aparecía como un repetido elemento esta noción de libre albedrío y de la responsabilidad. Bueno, hoy en día, como ya vimos, Ranulfo Romo nos ha tirado esta idea sobre el libre albedrío cuando sostiene que es un cuento, ¿no? Cuando sostiene científicamente y en términos fisiológicos y examinando el cerebro, y esto es muy importante pensarlo, o sea, todas estas teorías, estas primeras teorías de la criminología están basadas en el libre albedrío. Imagínense, hoy en día Ranulfo Romo ha demostrado en términos fisiológicos que antes de que tomemos una decisión, las neuronas lo han hecho por nosotros y que eso parte de un proceso de aprendizaje y de adquisición social. Entonces, bueno, eh, se los digo para que alrededor de lo que vayamos platicando se lo vayan pensando. Pero bueno, sostenemos que estos clásicos hablaban de esta noción de libre arbitrio y de responsabilidad. Bueno, se encuentran líneas o parámetros de corte criminológico en estos autores como Beccaria, así como Carrara, pero desde luego advirtiendo que no fueron criminólogos. Se dice también que algo más próximo a la criminología se halla en el penitenciarismo de Howard, por ejemplo, que fue un filántropo que visitaba las prisiones y describía la geografía del dolor, y así como el utilitarismo de Bentham. Pero la problemática que inquietaba más a estos clásicos no era esencialmente criminológica, aunque estaba situada justo en la idea del hombre racional y del hombre libre. Luego de estos clásicos vamos a encontrar el positivismo italiano. Recordemos esta idea que hemos ido analizando, cómo se analizan en la historia estos periodos, ¿no? La ilustración, el positivismo, justo como el positivismo refiere a esta idea científica de que debemos únicamente creer en lo que es posible comprobar. Entonces, este positivismo italiano, su objeto de estudio, digamos que los esfuerzos que se hicieron a partir de Garofalo, era la prevención del delito, justamente en su criminología de 1885 y sus variaciones como peligrosidad que han retomado, que han tenido eco hasta el día de hoy. Sin embargo, se dice que esta escuela positiva tampoco logró su objetivo, pues el crimen, lejos de disminuir o de ser contenido, siguió en constante incremento. Y sabemos que ahora, actualmente, en las sociedades actuales, también aumenta. Y se afirma que estos supuestos criminológicos, aun cuando siguen presentes en las legislaciones como prevención del delito, continúan fracasando sistemáticamente frente a la criminalidad. Entonces tenemos que analizar por qué se continúa fracasando si se ha estudiado tanto sobre cómo prevenir los delitos, ¿no? Entonces, bueno, hay una nota importante, que estos planteamientos iniciales ya han transcurrido más de 130 años, imagínense, y sin embargo se sigue recorriendo el mismo camino de la criminología, creyendo justamente que es posible prevenir la criminalidad. Entonces, bueno, lo que es importante a partir, o para cerrar esta idea de los clásicos, sería pues que este paradigma de los clásicos era justamente lo que ya mencioné, esta responsabilidad del hombre libre, mientras que la de los positivistas fue la determinación del hombre al delito. Entonces era entre estas dos corrientes pues una controversia científica que se concentraba justamente en el objeto de la criminología. ¿El hombre debe de atender al derecho o el derecho debe de atender al hombre? No sé si me explico, pero durante la clase vamos a ir explicando más esta premisa. Bueno, entonces la criminología crítica, ¿no? Esta corriente crítica corresponde a Estados Unidos y no es solo un movimiento criminológico, ¿no? Están ahí este movimiento de los Critical Legal Studies, que comienza en el siglo XX. En la criminología se comienza con el aprendizaje de la conducta criminal.
y tenemos como principales exponentes de estos realismos criminológicos a Wilson, Kelly, Cole, John, Leah y Matthews. Y en la criminología situacional a Clark, a Cornish y a Garofalo. Estos movimientos críticos se originaron en los años de 1970 del siglo pasado, 60, perdón, y llegaron a su máxima expresión en los años de 1970 con este teórico que se llama Martinson en 1974. Él postuló en un artículo llamado Nothing Works, nada funciona, todo está mal. Y en este artículo, más bien intitulado como Question and Answers about the Prison Reforms, preguntas y respuestas acerca de la reforma carcelaria, él arribó a esta conclusión de que en el ámbito del reclusorio todo está mal. Nada sirve, los tratamientos carcelarios no conducen a nada, que el hecho de tener a un individuo privado de la libertad tampoco aporta algo positivo ni al individuo ni a la sociedad. Bueno, esto es contundente, ¿no? Creo que esa premisa, y más en países como en México, podría ser, sostenida. Y bueno, sin embargo, esta afirmación, que si bien puede estar muy bien respaldada por la realidad, no fue trasladada a un plano científico ni académico, tampoco humanitario ni de dignidad humana. Esta premisa de suponer que nada funciona y que carece de sentido gastar dinero o emplear recursos humanos en el tratamiento carcelario fue algo que tuvo consecuencias en la vida cotidiana, pues catastróficas, ¿no? A pesar de que consideremos que nada funciona, no podemos partir de esa premisa porque siempre tenemos que aspirar a ser mejores, a resolver los problemas, porque si no, entonces, ¿para qué estamos vivos? ¿Para qué conformamos una sociedad? ¿No? Bueno, al menos esa es mi premisa. Y bueno, incluso el propio Martinson se dio cuenta de que se había precipitado al escribir un artículo de esta naturaleza en el que se sostenía, pues, ¿para qué gastar en tratamientos? Y visto así, en muchos países se legisló con mucha más fuerza la pena de muerte. Y se concluyó que, pues, ¿para qué encerrar a las personas en la prisión y darles de comer o tratarlos de reinsertar en la sociedad, ¿no? Mejor o matarlos o los encerramos y tiramos la llave y no nos importa lo que les esté pasando, ¿no? En ese encierro. Entonces repetimos esto, además de que no está respaldado por un estudio científico comprobable en la realidad, aunque sí podríamos comprobarlo, o sea, bueno, sí tiene una carga real en cuanto a que los sistemas penitenciarios, no solo entonces, actualmente no han logrado la finalidad. La realidad de las cosas es que sí hay cosas que incluso el propio Martinson dijo, bueno, no es así, está bien, si nada funciona ahora, pero también podemos destacar cosas que no funcionan tan mal. Incluso también podemos destacar cosas que podrían mejorarse. Incluso podríamos destacar cosas que podrían llegar a funcionar bien. Y algunas que pese a estar mal, tendrían que mantenerse, ¿no? Entonces, ya para un ámbito académico acerca de las fallas en el sistema, pues les comento, pues consecuencias pues trágicas en los individuos recluidos en la cárcel de Estados Unidos, que es en donde tuvo mayor influencia porque él era un teórico de ese país. Porque, les digo, esto implicó más penas, más reclusión, menos tratamiento y el restablecimiento o el aumento de estas condenas de muerte. Bueno, pues entonces, posterior a este movimiento, de los movimientos críticos, radicales y de la reacción social, realizaron una denuncia respecto de una criminología que se había vuelto meramente funcional a gobiernos y autoridades políticas. Por lo tanto, en los años de 1980 del siglo pasado, se puso en evidencia
que estos estudios críticos no consiguieron un verdadero suceso en lo legislativo ni en la praxis. Y su trabajo y sus muy correctas denuncias, como les explico, se concentraron en el ámbito de lo discursivo, pero no se avanzó en el campo práctico, ni en lo estrictamente investigativo, es decir, en lo científico. Y aunque sí se hizo un llamado a la reflexión acerca del camino que llevaba el pensamiento criminológico, hubo debió seguir una aceptación de acompañar un desarrollo empírico, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Bueno, sí, esto es una réplica y debemos de reflexionarlo, pero también debemos acompañarlo de un tratamiento académico e investigativo y de realizar modelos y propuestas que reflejen este aspecto en las políticas estatales, en la praxis, perdón, en las leyes. Sin embargo, nuevamente, pues estos planteamientos no se cumplieron, ¿no? Entonces, entramos después de estos estudios críticos a la época del realismo. El realismo también es esta corriente que no solo postula aquello que está comprobado ya empíricamente, sino todos los elementos sociales, culturales que podemos ponderar, así como biológicos, todo lo externo que pueda influir, bueno, en una ponderación que hagamos de manera general. Pero bueno, aquí estamos hablando de los estudios criminológicos, ¿no? Porque el realismo es un movimiento igual que el positivismo, igual que la ilustración, igual que estos legal critical studies, que abarcaron otras disciplinas. No solo el derecho penal, que es como este brazo ejecutor de la criminología, ¿no? Entonces, se dice o se cataloga que este realismo participaba también de esta cuestión política, porque se catalogó que hay un realismo de derecha y un realismo de izquierda. Entonces, bueno, en los Estados Unidos de Norteamérica este realismo liberal deriva de estas teorías del control social, de la mano del criminólogo James Wilson, que publicó una obra llamada Thinking About the Crime. Y esta obra se ha seguido reeditando en varias ocasiones hasta la actualidad. Este libro plantea esta necesidad de reforzar la noción de la ley y el orden, ¿no? Así como la serie La Ley y el Orden. Y justamente el realismo de derecha y el de izquierda se van a confrontar para decir que es primero, si la ley y el orden o el orden o la ley, ¿no? Pero ahorita vemos eso. Entonces Wilson consideraba que la policía no estaba siendo suficientemente eficiente y no cumplía con sus tareas en forma cabal, que el mero hecho de poner más funcionarios policiales en las calles tampoco iba a abatir a la criminalidad. Por lo tanto, tenía que cambiar esta interacción entre el ciudadano y la policía. Bueno, yo diría entre la ley y los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, él planteó que entre el ciudadano y la policía. Y añadía una cuestión muy interesante en cuanto a que el orden y la justicia en cuanto a que entre el orden y la justicia debía primar el orden. Fíjense, ¿eh? Es más importante el orden social que la justicia. Ahí se los dejo a su consideración. Bueno, Wilson ha sido un muy influyente criminólogo y fue un profesor universitario, así como un asesor de esta administración de Estados Unidos de Ronald Reagan, donde se constató que la sociedad norteamericana, tuvo durante los años 70 y 80 un gran desarrollo económico. Y esta va a ser nuestra base, o bueno, más bien, esa es la base de Wilson. Entonces, porque siendo los años 80 en Norteamérica, o se ha considerado uno de los momentos más florecientes de esa economía en muchas décadas, se demostró que la criminalidad no se abatió, sino que aumentó considerablemente. Por lo tanto, según Wilson, se puso en evidencia que no hay un correlativo entre las necesidades económicas,
la pobreza y el fenómeno de la criminalidad. Fíjense qué interesante esto. Él decía que, contrariamente a lo que se piensa o a lo que se pensaba en esos tiempos, el mayor acceso a bienes de consumo y superiores de un estándar de vida alto no conlleva a la disminución de la criminalidad. Bueno, si lo vemos en términos estrictamente económicos, yo creo que también estaría de acuerdo, ¿no? Bueno, pero aquí no estamos introduciendo el aspecto de la dignidad humana, de los derechos humanos, tampoco, ¿no? Ni tampoco las cuestiones de prevención del delito, pero así analizado lisa y llanamente, como Wilson lo hizo en relación a la pura economía, él sostenía que pues, tener una mayor economía no implica la disminución de la criminalidad, y yo creo que sí tiene bastante razón. Digo, podemos ver que hay delitos de cuello blanco, ¿no? Estos se les llama de cuello blanco porque no son delincuentes, los delincuentes no son de un extracto social bajo, al contrario, se habla de lavado de dinero, de narcotráfico y de personas que incluso ya tienen un acervo de riqueza importante, ¿no? Pero eso no ha disminuido este carácter criminológico en su persona. Siguen moviéndose y así dentro de la sociedad, ¿no? Incluso pareciera que, o más bien, no pareciera, ese es su estilo de vida. Entonces, bueno, en 1982, posteriormente, él publicó junto con George Kelly un artículo titulado Broken Windows, Ventanas Rotas, en una revista llamada Atlantic Monthly, bastante prestigiosa, en el que se recoge la experiencia de un psicólogo llamado Philip Zimbardo, que era profesor de la Universidad de Stanford y efectuó en 1969 una investigación. Fíjense qué interesante. Dejó dos automóviles similares abandonados. Uno lo dejó en el Bronx y otro lo dejó en Palo Alto. El Bronx es una zona de alta criminalidad en Estados Unidos, pero además de carencias sociales, de muy bajos, de personas con muchas carencias sociales, y en cambio en Palo Alto pues son personas adineradas, ¿no? Y que pues esta investigación quedó debidamente filmada y fotografiada, es decir, empíricamente. Aquí ya estamos constatando la realidad a partir de estudios empíricos, por lo tanto científicos. Y a los resultados a los que llegó fueron muy interesantes, fíjense. El primer automóvil que fue dejado ahí en el Bronx fue rápidamente desmantelado. Dice, primero le quitaron el radiador, luego la batería, luego todo lo demás, hasta ser desguazado en el sitio en el que estaba estacionado. Pero el vehículo que quedó instalado en Palo Alto, en este barrio de gente pues más adinerada y predominantemente blanca, eso también hay que decirlo, porque también vamos a ver una cuestión de discriminación aquí, ¿no? El Bronx está lleno de gente negra, pero también es un grupo social que ha sido, pues no quisiera decir pisoteado, pero sí segregado de oportunidades sociales, ¿no? Entonces, eso también es una cuestión bastante interesante que analizar, ¿no? Entonces, bueno, en Palo Alto, que predominaban las personas blancas, se llegó a la conclusión en estos estudios que no fue desmantelado como en el Bronx así de inmediato, porque en los primeros días no fue tocado y permaneció intacto. Entonces, estos investigadores introdujeron una variación. Le dieron unos martillazos al vehículo con el propósito de deteriorarlo para dar la impresión de que estaba abandonado. Esta es la situación que lo cambió todo, ¿no? Porque a partir de ese momento, en Palo Alto, aconteció lo mismo que en el Bronx, y con el mismo automóvil. Es decir, le sustrajeron el radiador, la batería y también después lo desmantelaron, ¿no? En estos dos barrios, las personas que destrozaron los automóviles, fíjense, esto es muy importante porque además quedó filmado, no eran vándalos callejeros, eran personas que vivían en las casas de los edificios próximos.
Entonces, las conclusiones después de estos resultados a las que llegaron Wilson y Kelly, repito, los estudios fueron de Zimbardo, fíjense a las conclusiones que llegaron. Dicen, estos automóviles, es decir, estos objetos objetos no solo los objetos tangibles, sino también los bienes jurídicos, esa fue la conclusión, que son abandonados, sobre todo en los que no se ejerce custodia, ni se aparenta siquiera estar protegidos. Repito, esto también aplica para los bienes jurídicos tutelados, ¿no? La vida, la libertad. Bueno, ellos llegaron a esta conclusión de cuando no se ejerce una custodia o un cuidado sobre estos bienes, la gente asume que están disponibles. En el derecho se llaman bienes mostrencos, ¿eh? Es muy chistoso este término, pero son estos bienes que no tienen dueño, así los denomina la ley, y que entonces ellos suponían que estaban disponibles y que quedaban libres para terceros, ¿no? Bueno, pues si alguien los abandonó ahí, y parece es una cuestión de lógica, es que no lo quiere, y pues si no lo quiere, pues yo me lo quedo, ¿no? Incluso está este dicho, ¿no? Que en inglés se llama finders keepers, ¿no? El que se lo encuentra se lo queda. Entonces, Wilson y Kelly también tomando en consideración los ejemplos de high school norteamericanos, que es decir, institutos de enseñanza secundaria, bien y mal cuidados, concluyeron que los cuidados y las instituciones, los ciudadanos y las instituciones deben de cuidar lo que les es propio o está bajo su custodia. ¿Podríamos aplicar esto cuando tenemos la tutela, por ejemplo, de un menor? Yo creo que sí. Si no lo cuidas, te lo roban, ¿no? Entonces, parece que hay algo de razón en todas estas teorías, ¿no? Porque aquello que no está cuidado o que no hay indicios de que es protegido es susceptible a ser tomado o destruido por terceros, ¿no? Entonces, en tal sentido, como en el high school, toda ventana rota debe ser reparada rápidamente. De lo contrario, las personas posiblemente concluirán que no importa preservar ese ámbito, que no hay protección, que los bienes están librados a quien los tome antes y que cualquiera puede hacer lo que desee con ellos, ¿no? En cambio, los bienes bien mantenidos, vigilados por sus titulares, exhiben el interés en su preservación fáctica y jurídica. Y esto tiende a inhibir a otros de apropiarse de ellos o de dañarlos, como se observa con este realismo tildado de derecha, ¿no? Para estos criminólogos, sin embargo, tenemos que apuntar que todos estos problemas no son analizados filosóficamente, sino que se aborcaron únicamente a cuestiones criminológicas cotidianas, casi ubicándolos en la delincuencia callejera, ¿no? Por lo cual es también, en un punto, se consideraron también insuficientes y su campo de actuación se acota pues, a una criminalidad visible, sin revisar otros aspectos sociales o culturales relacionados con estos riesgos criminogéneos que también hemos estado analizando. Lo importante, fíjense también de lo que sucedió a partir de este realismo de derecha, es que se instaló algo que se llamaba Zero Tolerance, que fue una política en Estados Unidos, una política criminal que es una línea de actuación de mano dura, que se instauró en los años 1990 del siglo pasado, ¿no? Ya cada vez nos vamos acercando más a la actualidad. Esta política implicaba perseguir todo delito callejero y aplicarle el máximo posible de sanción. Fíjense, hoy en términos de los derechos humanos no podríamos hacer eso, ¿no? Todos conocemos este derecho humano en materia penal. Y bueno, a partir de esta política se tenía que indagar exhaustivamente a los detenidos porque se pensaba que así se podían enterar de otros delitos, no solo del que estuvieran cometiendo cuando fueran capturados, sino de otros delitos que podían suceder dentro de la sociedad, porque seguramente
sabrían de otras conductas criminales cometidas en las calles o en los barrios, ¿no? En donde ellos se desempeñaban. Fíjense, lo importante de esto es que en esa administración se tomó en cuenta que para hacerlo se tenía que renovar la plantilla del cuerpo policial y que retiraron, despidieron, fueron, bueno, no despidieron, ¿no? Retiraron, los jubilaron a los funcionarios de mayor edad, incorporando oficiales jóvenes que pudieran hacer una rápida carrera, ¿no? Que abonaran con esta juventud a esta política de zero tolerance, de mano dura. Entonces, las consecuencias, si hubieran querido o no, fueron pues también graves, porque nuevamente emergió este racismo en ciertos tramos de la policía, porque la mayoría de las personas que detenían eran negros, latinos o inmigrantes en general, ¿no? No sé si recuerden la película esta de justamente la que vimos de Escritores de la Libertad, ¿no? Como decía Eva, odio a los blancos, ¿no? He tenido amigos que fueron matados, que los mataba un policía únicamente por meter la mano a su bolsillo. Bueno, se estaba refiriendo justamente a estos años, ¿no? Entonces, se constataron cifras récords en abusos policiales, en esta política dentro de las calles, pero se dejó de un lado estos delitos de cuello blanco, ¿no? En las oficinas, en las corporaciones, en las empresas, desde donde surgieron y se siguieron llevando a cabo delitos políticos, financieros, relacionados justamente con la macrocriminalidad. Entonces pasó otra cosa. La delincuencia en las calles de Nueva York disminuyó hasta casi el 50%. Y esto fue, bueno, diría mi padre, cacaraqueado, ¿no? Difundido por esa administración como un gran éxito, pero era como un éxito parcial, porque lo que no se estaba exhibiendo es que en las ciudades, en los barrios estos circundantes a lo que rodea Nueva York, no se replicó esta baja de criminalidad, sino que se elevó de manera insólita. Entonces, pues esto lo único que corroboró es que la delincuencia callejera no fue ni eliminada ni abatida, sino desplazada a otros sectores de la sociedad que estaban muy mal preparadas para enfrentar esa búsqueda predatoria, ¿no? De estos policías de zero tolerance. Y bueno, a ello también esta política pues fracasó, porque se dieron muchos escándalos. Se habló de un joven negro acribillado a balazos en la puerta de su casa porque estaba fumando marihuana. Y otro caso también fue de un adulto, también negro, que fue apaleado por unos agentes policiales en una estación de combustible sin ninguna explicación alguna, únicamente porque era negro. Y esto se supo porque una persona que estaba ahí filmó los hechos y esto se difundió por todas partes del mundo. Entonces, gracias a esto, y digo gracias porque, bueno, no es nuestro país, pero sabemos que estas políticas se replicaron en otros países, fueron perdiendo esta popularidad, incluso en Nueva York, justamente por el abuso a los derechos individuales. Y bueno, entonces se utilizó en Nueva York de 1993 a 1996 y como les decía, lo malo de esto fue que se trasladó a otras ciudades como Escocia, Inglaterra, México, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Entonces se afirmó que esta política era como una política de marketing pensada en términos de tranquilizar a las personas y de fomentar o no inhibir el turismo de un país o de una región en una ciudad,
determinada, ¿no? Bueno, Nueva York es la capital del mundo, ¿no? Dicen, entonces, pues justamente querían que las personas no se sintieran, eh, inseguras para ir a comprar, ¿no? A la Gran Manzana. Bueno, eso fue el realismo de derecha. Luego tenemos esta otra vertiente que fue el realismo de izquierda, que en general se establece como una corriente interaccionista. Este, este realismo de izquierda, perdón, este realismo de izquierda se instaló con el lema de tomar la criminalidad en serio, reconocer al crimen como un fenómeno real, que el delito no representa en general una protesta social y que, contrariamente a lo que decía el realismo de derecha, las víctimas sí están integradas en los sectores más bajos de la sociedad. Entonces, la obra fundamental de este realismo ha sido What is to be done about law and order? ¿Qué es lo que se ha hecho respecto a la ley y al orden? ¿No? Ya les había comentado que estos realismos contraponen si es primero el orden o la ley, o si es primero la ley y después el orden, ¿no? Recordemos que para el realismo de derecha primero estaba el orden antes que la ley. En este libro, What is to be done about law and order, también ha sido reeditado en varias oportunidades y se ha vertido incluso al español en Argentina. En este libro se destacó con énfasis una particular importancia a la situación de la víctima, cuestión que me agrada mucho. Ya saben que hemos platicado mucho en cuanto a que en la perfilación criminológica se ha dado históricamente una preponderancia a la perfilación criminal, pero no a la perfilación victimal. Y esto es importante en términos de prevención del delito, o al menos así lo considero yo. Bueno, en este libro se expone que el fenómeno criminal pega más fuerte en los sectores carenciados, o sea, con más carencias sociales y pobres, ¿no? En contraposición al realismo de derecha. Y entonces se sostiene que cuando esto pasa, que por presentarse precisamente el fenómeno criminal en los sectores más pobres genera una doble victimización, dado que estas personas que integran estos tramos dejados de lado por la sociedad padecen ya de una victimización social y económica propias de la marginación, la exclusión, y además, eso sería la doble victimización, padecen del delito sin disponer tan siquiera de las mínimas posibilidades para prevenir ni acceder a la justicia tampoco, pues no están parificados con los demás ciudadanos integrantes de otros estratos superiores de la sociedad. Sobre este punto es importante señalar que la inmensa cantidad de víctimas del delito en casi todo el mundo están ubicados en los estratos sociales empobrecidos, y esto da cuenta precisamente de una marcada disparidad en la sociedad incluyente en muchos sentidos. Y esta exclusión, es importante decir que no solo se realiza a partir de la sociedad, sino que la realiza el Estado. Por eso la importancia, ¿no?, de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Justamente este tinte que nos marca nuestro problema prototípico, ¿no?, de estas materias. Bueno, este realismo de izquierda sostiene que el crimen tiene un alto contenido de protesta social y política, y que en términos generales tiene aspectos comprobables, pero sigue siendo una concepción que podría ponderar otros parámetros reales de criminalidad. Dentro de los representantes, Young y Lea argumentaron que si el crimen fuera una manifestación de protesta, o sea, estos autores no estaban de acuerdo con contraargumentan en contra de esta corriente del realismo de izquierda y dicen, pues es que esto no suena lógico,
porque si el crimen fuera una manifestación de protesta social y política, estaría pésimamente planteada, ¿no? Como si fuera porque fuera planeada, ¿no? El crimen, al menos yo considero que es una cuestión más de oportunidad que de planeación. No si estamos hablando de asesinos seriales, porque ahí sí, ¿no? Los psicópatas sí planean. Pero estamos hablando de la criminalidad en términos sociales y sabemos que la perfilación de los asesinos seriales no nos estamos refiriendo a la mayoría de los delitos, ya lo hemos repetido. Entonces John y Leah decían, bueno, pues la plantearon muy mal los criminales, ¿no? O sea, porque si tiene mayor impacto en esta protesta social y pública, pues no tendría sentido, dicen, porque el daño que produce el delito es precisamente en estos mismos sectores de la sociedad. Entonces, castigando con el crimen también a los pobres. Decían, pues qué mala estrategia tienen los pobres, porque también están castigando a los mismos pobres con el crimen, ¿no? Entonces, bueno, esa es la opinión de Jung y Leah. Yo la verdad es que no la comparto. Bueno, seguimos. Estos realistas de izquierda tildaron de idealistas a los criminólogos críticos, ¿no? Estos Critical Legal Studies, por no contemplar a las víctimas como personas también trabajadoras, niños, mujeres, ancianos, enfermos, y a las víctimas de abuso en el seno de una familia. Los criminólogos consideran que le asiste la razón a estos realistas de izquierda al caracterizar al delito como un problema real, más allá de las ideologías, de gobiernos, de condiciones sociales y económicas. Eso es lo que dicen ellos. Así como hay delitos en la pobreza, dicen, también hay delitos en la riqueza. Así como la cultura inhibe ciertas actuaciones criminales, se producen otras propias de evolución cultural del pueblo. Entonces, el crimen, sí, siguiendo a estos realistas, representa la punta del iceberg, mostrando un extremo visible de una profunda y muy superior realidad que se halla sumergida bajo el mar. Estos criminólogos proponen renovar la intervención de forma sistemática, esta intervención policial y la respuesta estatal, ¿no? Eso es lo que quieren centrarse en la intervención del Estado. Hemos de decir que las constituciones democráticas establecen un plan de justicia mediante un ordenamiento legal tendiente a la concreción de este ideal de la justicia, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que los realistas de izquierda proponen que la justicia está antes que el orden. Y yo sigo con mi pregunta para que se lo piensen a ustedes, ¿no? ¿Qué es primero, la ley o la justicia? Bueno, continuando en el tiempo, vamos a entrar ahora con este paradigma que se denomina criminología situacional. Esta criminología situacional, o de la oportunidad también llamada, está vinculada con las teorías del control social. Y en esta prevalece no tanto la preocupación a por qué ni cómo se produce el delito, sino concretamente en qué circunstancias acontece, así como su prevención y contención. Desde ya, pues podemos advertir que esto es importante, pero su objeto de trabajo y por lo tanto sus problemas están vinculados más a las expresiones de la criminalidad que a los fundamentos de la misma. Entonces, surgieron en esta línea de la criminología situacional algunas orientaciones, ¿no? La primera sería esta teoría de la libre elección o la elección racional, Rational Choice, de Clark y Cornish, que refiere a la persona libre que opta por llevar a cabo conductas criminales, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, la propuesta sería disuadir, removiendo de la mente del criminal el objeto del delito. Fíjense, situacional. Si removemos el objeto del delito, también le vamos a quitar de la mente que debe delinquir. Por ejemplo, dice, si el problema es el hurto de dinero, tenemos que procurar que éste circule en cantidades muy reducidas. Es decir, no vamos a traer efectivo. Para ello, pues mejor vamos a utilizar las tarjetas, ¿no? Con el plástico.
Sin embargo, pues se encontró que este mecanismo presenta fallas, pues no se constata efectivamente que, que, que la tarjeta sea eh, vamos, que con el uso de la tarjeta se inhibe el delito, ¿no? Pues nosotros ya también hemos sabido que incluso aquí en México existe el secuestro express, ¿no? Que, pues vamos, no te puedo robar el dinero, pero entonces te secuestro a ti y te llevo a todos los cajeros que pueda para que saques para sacar la mayor cantidad de dinero, ¿no? Incluso ahora ya con la tecnología, pues ni siquiera tienen que secuestrarnos, ¿no? Te llaman, te extorsionan e incluso te estafan, ¿no? O sea, ¿cuántos no nos ha pasado esto, no? Pero bueno, ellos decían, si quitamos el objeto del delito, también vamos a quitar la criminalidad, ¿no? Otro ejemplo de esto serían, bueno, se pone como ejemplo de esto, no sé si se acuerdan ustedes, de los hurtos de equipo de audio en los automóviles, ¿no? Entonces dicen, bueno, como se robaban los estéreos de los carros, se recurrió a hacer estéreos que se quitaran. No sé si a alguien le tocó y se sacaban del frente del tablero del automóvil, se extraía todo el estéreo. Y luego de eso, pues como las personas no querían andar cargando todo el tiempo con su estéreo para donde anduvieran, imagínense lo pesado, ¿no? Se hicieron carátulas removibles. Y luego, pues ya, eh, lo que fue una aparente solución a esto se dieron cuenta que había sido superada por la criminalidad, por eso estos estudios fallaron, porque pues dicen si precisamente como presentaban molestias para los propietarios, eh, los criminales siempre siguen y siguen avanzando en cómo ingeniárselas para estas trabas que les ponemos, superarlas, ¿no? Porque también se llegó a ver que cuando ya tenían que se retiraban las carátulas, seguían rompiendo las ventanas y sacando los estéreos porque también encontraron formas de ajustar otro tipo de carátulas a un estéreo, ¿no? Entonces, como vemos, los criminales son muy creativos. Entonces, esto de quitarles el objeto y con eso les quitas las ganas de delinquir, pues parece que no funciona. Aún así, pues se sigue dando esta respuesta, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en relación concretamente a estos equipos, se dicen que pues lo mejor ha sido abaratarlos para que no haya oportunidad en el mercado donde los puedan vender los delincuentes, ¿no? Y eso es una solución. Digo, creo que si nosotros también como sociedad no compráramos cosas robadas, le quitaríamos el mercado de oferta y demanda, ¿no? A los delincuentes en esta cuestión de robo. Bueno, creo que hoy sería más bien una cuestión de los celulares, ¿no? Sería un ejemplo más actual. Bueno, en concreto, con esto lo que se pretende explicar, o lo que se pretendía explicar, es que el hombre es un ser racional que decide, y decide a veces por el delito, y que si entonces reducimos las oportunidades y se aumentan los riesgos de los delincuentes, se dificulta el objetivo. Y eso también, vamos, es que no es que todo tenga que tener, ninguna teoría va a completar la realidad de manera concreta, pero ciertamente hoy en día lo podemos seguir viendo. Pues si yo voy con a robar un carro y veo que tiene alarmas de seguridad, pues mejor me voy a uno que no tenga, porque así facilito la huida, que me vayan a atrapar, ¿no? Esto tiene una gran parte de verdad, ¿no? Esta teoría. Bueno, al menos lo pienso yo, ¿no? Esto de poner rejas, alarmas de video, pues son medidas de seguridad, ¿no? Que van a hacer que los delincuentes pues, se echen para atrás, ¿no? Mejor recordemos siempre que los delincuentes van a estar buscando esta rápida huida, ¿no? Es lo que siempre están buscando. Entonces, si facilitamos esta huida y si en cambio la entorpecemos, pues también
son medidas de protección y de seguridad, ¿no? Pero esto, como ven, se aleja más de la cuestión de por qué una persona delinque, como lo vamos a ver. Bueno, otra orientación dentro de esta criminología citacional es la teoría del estilo de vida, con un claro sesgo victimológico, y en ella se toma en especial consideración los rasgos etarios del sexo, estado civil e ingresos familiares. En síntesis, una persona predecible que no protege sus bienes, ni su vida, ni su integridad, se presenta más vulnerable al delito, más propensa a ser victimizada. Quien debe cruzar pues, todas las noches por un parque solitario y mal iluminado, pues tiene mayor propensión a ser asaltada, ¿no? Que alguien que va acompañada, es decir, la seguridad, pues ciertamente está en función de lo que nosotros mismos hacemos. También por esto que habíamos mencionado de el lugar protagónico de la víctima en el delito, ¿no? Nosotros también, bueno, es que yo me ubico, no es porque sea víctima, pero no soy delincuente, por eso digo que la sociedad, siendo potencialmente víctima, hablando en general de un delito, pues debe de tomar medidas para no ser victimizada. Bueno, la otra, como orientación, digamos, la última orientación de esta criminología situacional, se llama la teoría de las actividades rutinarias, routine activity, y esta fue pues enarbolada por Felson, Cohen y Clark, mediante la cual se estudia la dinámica de las personas. Dicen que la conducta humana suele estar firmada por la repetición de comportamientos que tornan a las personas predecibles en horarios de trabajo y salidas de lugares a los que concurren, con quienes se encuentran, y todo ello también los vuelve más vulnerables. No solo si nos cuidamos. O sea, no sé si ustedes han tenido oportunidad de estar en algunos de estos, no sé, talleres, seminarios que dan en contra para la prevención del delito, y hablan justamente de esto. Por eso decía, esta teoría situacional pone un acento en la víctima, ¿no? En la víctima, muy importante para decir, mira, nunca te vayas por los mismos caminos a tu trabajo, o sea, cambia de rutinas para que no seas vulnerable a la delincuencia. Y bueno, ya las otras direcciones criminológicas, ya más actuales, parten de estudios biológicos, como es el caso del criminólogo norteamericano Clarence Ray Jeffrey, que ha efectuado una vinculación de los aspectos biológicos con el fenómeno criminal. Cabe decir que los criminólogos refieren que sus concepciones distan mucho de los planteados al siglo XIX y a comienzos del XX por Lombroso. Y bueno, también han surgido otros estudios dentro del neopositivismo en los que se busca comprender al hecho criminal trabajando con elaboraciones más realistas, efectivas y aplicables a partir de políticas criminales concretas. Sin embargo, se piensa que hay después de toda esta pequeña historia, que hay un regreso al clasicismo, ¿no? Que debe de recuperarse la idea de que el hombre toma sus propias decisiones, de apoyar esta idea del libre albedrío y del racionalismo, quizás la del racionalismo, ¿no? Pero repito, esta del libre albedrío, creo que Ranulfo Romo, en términos fisiológicos, la ha derrumbado. Esto de explicando que el crimen es una libre elección momentánea o como una opción de vida, bueno, ahí se los dejo de tarea, ¿no? Este es un debate, además de científico, que tiene unas bases biológicas importantes, ¿no? Entonces, se piensa que se ha dejado a la filosofía atrás, y que es justamente, y yo también pienso justamente que eso es lo que que eso es lo que la criminología debería de retomar actualmente.
Bueno, también debemos de traer a colación por parte de estos paradigmas de la criminología, que existe una criminología feminista, una de la clase obrera, otra vinculada con los grupos étnicos, así como en relación al trabajo. Pues sí, es que los criminales también se especializan, ¿no? dentro de de los delitos, y sobre todo, bueno, yo aquí la de la feminista la veo más en relación con estos asesinos seriales, ¿no? Todo lo que hemos estado estudiando también en antropología forense, y sobre todo sobre lo que pasa actualmente en México, ¿no? Que además es parte, uno de los ejes fundamentales de nuestro problema prototípico que rige todas estas materias, ¿no? De perfilación psicológica, antropología, derecho procesal penal, investigación criminal. Luego existe también una teoría de la vergüenza reintegrativa, a partir de la función de un Estado democrático y republicano del derecho, donde se han analizado los problemas concernientes a la educación, a la existencia de carencias y carencias sociales, y aspectos valorativos con relación a este incremento de la de la criminalidad. Y bueno, esto surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta teoría, bueno, yo estaría de acuerdo con ella, ¿no? Con analizar la criminalidad a partir justamente de la educación, ya lo saben, de las carencias sociales, ¿no? Sí considero que este tema de la criminalidad es justamente esto de la punta del iceberg, ¿no? Entonces, se propugna por restaurar la dignidad, la propiedad perdida, la salud de la víctima, el daño en las relaciones humanas, la comunidad, el ambiente, la libertad, la compasión, la caridad, la paz, ¿no? Y todo esto está vinculado también no solo con las víctimas, con la reparación del daño, ¿no? Sino con la reinserción social de los delincuentes, hablando de este rencor con el que se queda la sociedad, ¿no? Cuando una persona ha roto este pacto ciudadano, ¿no? Y actúa más allá de la ley, ¿no? Esta teoría del enemigo penal. Y se considera que mientras los estados con democracias sólidas coexisten pacíficamente, las débiles económicas y políticamente dan lugares a la criminalidad. Entonces, bueno, la criminología postmoderna está referida a la construcción y deconstrucción de categorías esenciales como el crimen, a los estudios criminológicos también vinculados con la curva de edad, que han demostrado que la criminalidad varía conforme a la edad del autor en función con sus posibilidades, ¿no? Habíamos visto que los delincuentes que son psicóticos actúan dentro de un rango entre 25 y 35 años, ¿no? En cambio, los psicópatas lo hacen hasta alcanzar la madurez después de los 35 años, ¿no? Y esas cuestiones también han sido pues ya demostradas científicamente. Después aparece la criminología del desarrollo, que sostiene que las corrientes tradicionales son estáticas, que recurren a causas fijas en determinados momentos, por lo que se debe de dar prioridad a aspectos cambiantes como la edad, el estatus económico, la movilidad social. También las teorías integradas, que toman en cuenta una mirada de control que pone en evidencia la cultura, que se tome en cuenta la víctima, que se vuelva a tomar en cuenta, pero no de manera total, ¿no? Pero que se tome en cuenta que hoy actualmente este postulado de que nada funciona en el sistema penitenciario es real, y que tenemos que atender a esto. Y bueno, recientemente ha aparecido una criminología concerniente a la acción. En esta se estudian aspectos fundamentales desde el comienzo de la conducta de la persona. Se reconoce que el comportamiento presenta elementos del libre albedrío, pero también otros que son predecibles.
En esta línea de investigación se incorporan explicaciones causales del delito y procesos de la libre voluntad humana, que son fruto de la deliberación y predeterminados como los cometidos por el hábito de delinquir. Se da pie entonces a debatir acerca de la moralidad de los hechos delictivos y al autocontrol. Por lo cual se ve que hay un regreso, aunque sobre otros parámetros, a la discusión sobre esta causalidad del delito, ¿no? Entonces, como se puede observar, ya pues para concluir con la clase de hoy, es que pues la criminología ha tenido diversas orientaciones y estudios de campo que han generado diferentes saberes científicos. El objeto del campo científico de la criminología, sin embargo, sigue siendo un gran problema. Continúa entre los tópicos fundamentales establecer el objeto y el carácter mismo de la criminología. Que es de rango científico, eso ya parece incuestionable. Pero la cuestión en sí es si se trata de una ciencia plena, es decir, independiente, dado que su objeto está compartido con otras disciplinas relacionadas al delito, en las que se emplean diferentes métodos. Y bueno, nosotros mismos en el instituto estamos analizando en un bloque cuántas materias. Esto es real. ¿Sería independiente la criminología? Parece que no. Y no solo lo estoy hablando de forma multidisciplinaria, sabiendo que la antropología, por ejemplo, está inmersa, ¿no?, dentro de otras cuestiones, como la psicología. Me estoy refiriendo a que dentro del mismo derecho penal está la antropología forense, la investigación criminal, el derecho procesal penal, ¿no? Y se sigue, pues actualmente esta queja más recurrente es que se ha desplazado a la filosofía por el campo policial. O sea, que la criminología únicamente ya se ha enfocado a eso se dedica el campus oficial, por la que estas discusiones podrían ser insuficientes al menos desde el aspecto filosófico, ético y valorativo, y que han sido pues relegadas a otros planos, ¿no? Entonces esto nos conduciría a afirmar que la criminología en determinadas expresiones y orientaciones se ha tornado funcional, como esto que platicamos, ¿no?, de un sistema de mano dura, y que se ha enfocado a este aspecto represivo del derecho, que dista mucho de una perspectiva crítica, y no hablando de esta corriente de los critical legal studies que decíamos, ¿no?, sino una crítica por los criminólogos, o sea, este vocablo que significa etimológicamente, pues, separar las cuestiones para analizarlas detalladamente, ¿no? Entonces, por tanto, se afirma que hoy lo actual es lo viejo en la criminología y que nada se ha superado del todo, que siguen los problemas de estigmatización de los criminales sin atender a las víctimas. Yo creo que es un poquito de todo, ¿no? Les decía, difícilmente una teoría va a abarcar toda la realidad. Una teoría puede ser generada por una persona y continuada por un grupo de investigadores, de teóricos, pero para que una misma visión abarque una misma perspectiva, imagínense cuántos, dependiendo de la perspectiva, del ángulo en el que veamos las cosas, pues va a ser como planteamos las situaciones, ¿no? Entonces, pues nada más cabe agregar que se ha regresado a estas teorías del control social, tomando en consideración los mecanismos de control interno y externo como inhibidores del delito, cobrando importancia pues la familia, la educación, las amistades, los vínculos, el Estado. Y pues que en ese sentido el delito predice al delito, por lo que en la criminología se necesita de trabajo científico e investigativo, sin duda. Entonces, bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Les dejo este marco teórico para que puedan trabajar en la resolución de su incidente crítico, ya no solo de una manera funcional, de acuerdo a todos los aspectos que hemos estado viendo en la clase, sino con un fundamento científico, teórico. Y bueno, cualquier duda, cualquier situación, pues como siempre están abiertos todos los canales, ya sea a partir de Classroom, de WhatsApp, y espero que tengan un lindo día y seguimos en contacto.
Nos vemos. Chao.